Bienvenidos a una nueva temporada de Tiempo Ahora. Estamos en nuestra tercera temporada y esta temporada vamos a abordar el tema de la guerra. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto, buenos días. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal? Ahí vamos. Justamente creo que van a venir cosas interesantes en esta temporada, además del tema de la guerra, que digámoslo sería el núcleo y digámoslo la parte central de esta nueva temporada de Tiempo Ahora. Y bueno, hay algunos cambios en esta temporada. Por ejemplo, hay otra imagen del programa, otro logo y también otra estructura, ¿no? ¿Podrías hablar, Nati, sobre eso? Sí, en esta temporada nos hemos planteado un poco variar este enfoque, digamos, cronológico que habíamos tenido en la segunda temporada, y ahora vamos a abordar un tema general sobre el que vamos a hablar, y esto es la historia de la guerra. Si bien es cierto, obviamente nos concentraremos en periodos y en sociedades específicas, pero abordaremos a lo largo de toda la temporada precisamente este tema. Además, nos vamos a dar unos pequeños momentos para reflexionar tanto sobre la coyuntura como sobre temas específicos que vayan surgiendo un poco a lo largo de este periodo. Sí, entonces vamos a tener 3 bloques, ¿no? Más o menos, o 4 me parece, ¿no? Bueno, los iremos viendo. Tres bloques, claro, y entonces la idea es abordar el tema como un eje central, el tema de la guerra, y como dijo Nati, abordar temas de coyuntura, además de los especiales que ya habíamos venido haciendo anteriormente, como ucronías, karaoke. Especialmente ucronías. y los temas que teníamos como especial, ¿no? Y bueno, creo que resta decir que el tema de la guerra es un tema bastante actual. Estamos viviendo en un momento específico de nuestra historia del siglo XXI en donde probablemente se configurar de aquí adelante un periodo distinto. Probablemente estamos asistiendo a un quiebre, y estos quiebres, como generalmente ocurre en la historia, están dados por eventos dramáticos y violentos. Yo creo que aquí cabe hacer una puntualización, y es que al hablar sobre la historia de la guerra no estamos promoviendo para nada, digamos, una idealización de este ejercicio de la humanidad, sino que simplemente queremos comprender cómo funciona la guerra, cuáles son los antecedentes, qué estrategias existen, y para que esto nos permita también un poco leer de mejor manera lo que está pasando en el mundo. Yo creo que aquí no se trata de idolatrar armas, personajes o eventos, sino precisamente de aprender del pasado de la humanidad, que se conforma tristemente por la guerra, para entender lo que nos está pasando ahora como humanidad, y también nuestra posición un poco trataremos de digamos, condensar esos aprendizajes un poco en entender el rol que tenemos nosotros en este orden, digamos, mundial, que actualmente se encuentra disputando, bueno, tanto recursos como territorios en Europa. Bueno, te interrumpo aquí para presentar nuestra nueva cortina. Entonces vamos con la cortina y luego seguimos hablando del programa. Tiempo Ahora Podcast. Historia para la vida. Historia para la acción. Bueno, entonces, sí, como decía Nati, nuevamente retomando los temas, tal vez para las personas que se acaban de conectar. Esta es una nueva temporada de Tiempo Ahora, estamos en la tercera temporada.
el tema, eje central de esta temporada va a ser la guerra, la historia de la guerra. Y como dijo Nati, la idea no es glorificar la guerra, sino más bien tratar de verla desde diferentes ángulos y entender los procesos que, por ejemplo, estamos viviendo en este momento. En este momento yo creo que hay mucha información que recorre el mundo y en muchos contextos se siente que para las personas el tema es como algo nuevo, al menos digamos en Europa, en un continente donde, bueno, escasamente ha habido una guerra de tal magnitud, a excepción, digamos, de la guerra en los 90 en los Balcanes, pero que para muchos ya fue hace mucho tiempo y para muchos no fue significativa, ¿no? Tal vez esta sea más, digamos, tal vez más relevante para nuestros tiempos contemporáneos, pero como creo que iremos viendo, la historia de Europa en buena parte es una historia de la guerra, y creo que eso quedará demostrado justamente a través de uno de los puntos que trataremos de desarrollarlos aquí, que es el mundo actual en el que vivimos, si queremos decirlo, el mundo moderno o el mundo bajo el dominio de esa cosa vaga que a veces se denomina como Occidente, surge en buena medida justamente a través de la guerra. Es decir, los estados modernos, que son los que configuran el mundo actual en el que vivimos, surgen a partir de la guerra. Entonces vamos a ver que no es precisamente un fenómeno tan aislado o anómalo, sino que justamente por su presencia a lo largo del tiempo requiere una atención específica. Hay algo que también es importante y que nos brinda un poco de continuidad entre la temporada 2 y la temporada 3 que estamos empezando el día de hoy, y es que en este momento se están enfrentando de alguna manera potencias imperiales, ¿no? Y yo creo que ahí podemos traer una vez más las reflexiones de Hobsbawm al respecto de cómo funciona el imperialismo y cómo se enfrentan dichas potencias por el control de recursos, de territorios, de personas también, ¿no? Y nuevamente retomando un poco para explicar que hemos abordado la temporada anterior. La temporada anterior abordamos el siglo XX bajo la perspectiva del libro de Hobsbawm, Eric Hobsbawm, el historiador inglés, que pues en general trata muchos temas y muchos periodos, pero digamos este libro en el que nos enfocamos trataba del siglo XX, denominado el corto siglo XX, la era de los extremos, era nuestro tema de la temporada anterior. Entonces abordamos diferentes temas, también que no se excluía la guerra, pero claro, desde esta perspectiva de Hobsbawm también y agregamos nuevas cosas, ¿no? Otros autores. En esta ocasión vamos a abordar principalmente, pero no solo él, el libro de Geoffrey Parker, que se llama Historia de la Guerra. Él es el editor, sí, es una obra. Ah, sí, es una obra conjunta de diferentes autores, sí. Lo cual es bastante completa la obra, pero tiene un sesgo, ¿no? ¿Nos podrías hablar de Y bueno, el mismo autor lo reconoce al inicio de la obra y dice: esto va a ser una historia de las formas de hacer guerra asociadas a eso que actualmente denominamos Occidente. Y bueno, puede parecer un poco, no sé, eurocéntrico, si queremos darle ese adjetivo, pero sí, me parece que en todo caso hace una buena justificación de por qué él se enfoca justamente en las prácticas de la guerra digámoslo, de una cultura determinada, en espacios determinados, y dejando de lado, digámoslo, otras formas de practicar la guerra que han existido entre otras poblaciones y otros espacios. Entonces, yo creo que ahí hay creo que es importante mantener la crítica a esta obra en torno a su carácter eurocéntrico, pero también es necesario reconocer algo que propone Geoffrey Parker. Y es que Occidente, para bien o para mal, ha sido capaz de conducir la guerra a un nivel mundial. Y esto es algo precisamente que justifica el hecho del estudio de la historia de la guerra desde la perspectiva de Occidente. Sí, Como veremos adelante, de hecho, hay elementos que permiten precisamente que Occidente tenga este liderazgo en este aspecto. En general lo que dice es
que llegado a un punto de la historia, la guerra se volvió solo occidental, ¿no? Especialmente desde el siglo XIX. Se vuelve porque Europa empieza a, digamos, conquistar nuevos territorios y la guerra se empieza a hacer solo al estilo occidental porque es la que resulta más efectiva, y si es que lo hacen otras culturas, la hacen imitando a este tipo de guerra, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una clara concepción y vale la pena aclarar, occidental, que es en muchos casos muy diferente a las guerras de otras culturas. Por ejemplo, el mismo Parker lo menciona en algunos tipos de culturas, como por ejemplo la azteca, se llaman las guerras floridas, ¿no? Que eran más un tipo de guerra ritual, y que obviamente, bueno, la función era no gastar tantos recursos, no existía la idea de guerra total, sino más bien de controlar poblaciones, adherirse más guerreros al conjunto del ejército, ¿no? Pero como veremos, estos formatos de guerra tenían una limitación, y es que precisamente estos nuevos pueblos anexados a los imperios o a las culturas, digamos, dominantes, no estaban siempre alineadas, digamos, a esas órdenes. Claro. Como veremos, hay muchos imperios que caen fácilmente frente a Occidente, debido en parte a la, digamos, ausencia de disciplina, digamos, de esos territorios anexados anteriormente. Sí, creo que eso lo vamos a ir aquí creo que me parece que es bastante sistemático Parker, porque dice que las formas de hacer guerra de Occidente se diferencian en 5 aspectos fundamentales, y tú justamente ya acabas de introducir uno de esos aspectos, y me parece que creo que es uno de los más destacados. Entonces, bueno, René mencionaba justamente las guerras floridas de los aztecas, que es grandes espacios territoriales en los cuales justamente lo prioritario es controlar poblaciones, y por lo cual no puede haber, digámoslo, ese derroche, digámoslo, derroche de sangre. Entonces tiene que ser todo muy controlado y, como tú lo decías, ritual, que esto va a contrastar justamente con Claro, ese choque de culturas cuando ocurre la invasión de América. Se da claro, o sea, los españoles, digamos, llegan y ven todos estos trajes y dicen, es espectacular, es muy bonito los trajes, pero son poco útiles, digamos, en la forma de hacer la guerra europea, ¿no? Entonces sí, es 2 concepciones distintas. Entonces creo que podemos empezar a introducir justamente qué es lo que hizo particular a las formas de hacer guerra de Occidentes, y qué es lo que les hizo adquirir ventajas en casi prácticamente todas las ocasiones en las cuales entró en juego. Y el primer factor que menciona Parker es el factor tecnológico, que creo que es el que la mayoría de las personas pensaría, se le vendría en primer lugar justamente al pensar las formas de hacer guerra de Occidente. Y que lo que Parker señala de manera muy general es que, digámoslo, es justamente apostarle a la superioridad tecnológica como elemento para hacer compensación ante una inferioridad numérica o de elementos humanos que se despliegan en la guerra. Y creo que aquí de nuevo viene de utilidad traer el caso de la conquista de América, porque justamente allí es, bueno, uno de los casos en los cuales más se ha reiterado ese contraste entre, digamos, muy grande, es decir, un grupo muy pequeño. Pero suele ser erróneamente justificada la invasión de América solamente con la superioridad tecnológica. Justamente era lo que quería mencionar, porque el libro menciona factores generales, pero no para factores específicos. Las enfermedades, por ejemplo, o incluso la suerte. Porque hay muchos escenarios que los menciona aquí. Hay muchos escenarios que aquí se mencionan. Por ejemplo, se menciona las Termópilas, los famosos 300 que se enfrentaron a todo el ejército persa, pero en realidad esa guerra la terminaron ganando los persas, simplemente que para Occidente constituye un mito. Entonces también hay una guerra, digamos, de narraciones. También la narrativa es muy importante, cómo se cuenta estos eventos. Hay otro hecho, bueno, también uno de los hechos, digamos, en esta lógica de muy pocos contra muchos, está Alejandro Magno conquistando el ejército persa, el imperio persa, digamos, con un ejército 10 veces menor probablemente al ejército persa. En este caso, digamos, lo que resaltaba Parker es la disciplina, ¿no?
Pero sí, Entonces, el ahí segundo abordamos factor. el segundo factor. Y un poco para cerrar el tema de la tecnología, solamente mencionar que la guerra es uno de los puntos principales de intercambio de la tecnología, y precisamente. de desarrollo, y desarrollo Y de rápido. desarrollo de la tecnología, ciertamente, pero muy específico en el campo militar, ¿no? Entonces ahora vamos con lo que acabas de mencionar, que es la disciplina. Sí. Y sí, la cuestión que yo creo que en general sí es una de las características principales de los ejércitos occidentales, la idea de la disciplina, y como lo menciona el autor, no solo es un factor que actúa en la antigüedad, sino es un factor que ha transcurrido durante a lo largo del tiempo. Es decir, en ejércitos modernos también se ha dado ha sido uno de los factores desequilibrantes, porque ha habido ejércitos con el mismo tipo de tecnología ya occidentales digamos, en el siglo XX, en el cual el factor disciplina fue fundamental para la derrota o victoria de un combate. Y aquí me parece importante señalar qué es lo que hace particular a la disciplina y frente a qué otras formas de organización se contraponen. Y aquí me parece que es bastante claro, porque digámoslo, otras formas de entender la guerra sería justamente aquella que es organizada a partir de las nociones de clan o de grupos familiares extendidos. En cambio, en la disciplina, si bien puede jugar, ¿no? O sea, puede jugar, y cuestiones digamos, un rol simbólicas, ¿no? También. Puede jugar rol eso, o las nociones, como tú dices, simbólicas, como las de patria o nación, pero digámoslo, todas estas pueden complementar, pero complementan a esto que es la disciplina, que en última instancia se remite a imponer una cierta noción de orden entre personas que en primera instancia no tienen una vinculación directa entre sí, pero que justamente a través de esta disciplina adquieren un sentido de vinculación, y esta vinculación se entiende en términos de pelotones, de conjuntos, justamente de cómo se organizan los... Y ahí hay un elemento fundamental, que es el tema de la instrucción militar. Ajá. Y considerar que esta instrucción no puede ser, para que sea exitoso este factor que tú señalas, no puede ser en un periodo corto, sino que tiene que ser el sostenimiento de un ejército, de la instrucción militar de un futuro ejército a lo largo de un tiempo, digamos, más o menos... amplio, y que permita construir, también una especie de sentido de cuerpo, ¿no? Una cultura de la disciplina, digamos, poniendo algunos ejemplos, los que menciona el autor, digamos, poniendo dos ejemplos, Grecia o Roma. Grecia, de hecho, era una sociedad con muchas carencias de población, de recursos. O sea, no se podría comparar con, digamos, imperios tan grandes y tan numerosos como el babilónico, el persa o el egipcio, ¿no? Y lo que hacían era, pues, complementar ese número tan bajo con unas disciplinas bastante severas, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, Esparta, su sociedad tan disciplinaria, en el que combatían no solo los hombres, sino incluso las mujeres. Y todos recibían formación militar, y existía esta una sociedad totalmente militarizada que, digamos, hasta ahora es como un poco, se hace un análisis sobre esto, porque era paradigmática, aunque no la única. O Roma, que también tenía sus ciudadanos, primero ciudadanos armados y luego ya un ejército profesional. Yo creo que también una de las cosas que se puede resaltar en estos ejemplos es la noción de que todos los ciudadanos, digamos, todos los que están en el ejército al menos tienen el mismo igualdad frente al enemigo, ¿no? No hay casi muchos privilegios entre uno y otro, a excepción de, digamos, mandos más altos. Por eso es que en este tiempo era muy efectiva la infantería, que vamos a hablar en el próximo programa de eso, ¿no? Creo que eso difiere, digamos, de otras culturas en donde hay más estos elementos simbólicos de los clanes, las jerarquías sociales, los símbolos y otras cosas, ¿no? A este fenómeno Parker le llama la creación de grupos de parentesco artificial, y ahí está un poco la disciplina que ha mencionado también Brian, y cómo se crean compañías, pelotones, cuadrillas, y digamos, estos elementos permite que el combate sea más eficiente también, ¿no? Y creo que con esto podemos enunciar el tercer elemento, al cual Parker lo denomina una tradición militar
occidental. ¿Y a qué se refiere con tradición? Se refiere a un sentido de continuidad en la manera de hacer las guerras, es decir, un sentido en el cual de que las cosas que se hicieron en el pasado, las formas de practicar la guerra que se hicieron en el pasado, tienen relevancia y pueden enseñar cosas a las formas de hacer guerra en los respectivos presentes que se vivieron. Y justamente para justificar esta afirmación, Parker menciona el caso de varias obras que tienen sus orígenes en la época de la antigüedad, y que continuaron teniendo relevancia, inclusive entrando ya a la modernidad. Entonces, es esta... Y que son, digamos, los han tomado como paradigmas de hacer la guerra. Por ejemplo, la famosa estrategia de Aníbal, que de hecho no pertenecería tanto a una sociedad occidental, sino más bien oriental. Fue el enemigo más poderoso en un tiempo de Roma. Cuando derrota a los romanos, crea de hecho se ha denominado la estrategia perfecta, porque lo que hace es algo que después se replicó y se ha replicado hasta el cansancio, que es rodear a los enemigos para que no tengan escape y exterminarlos a todos, ¿no? Digamos, esto que los romanos aprendieron duramente, una derrota, lo volvieron a replicar. Y también otra de las fortalezas, no sé si es la cuarta, de lo de adoptar las estrategias de otras culturas. Sí, la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación, y es una de las fortalezas también de la guerra, de forma de hacer la guerra en Occidente. Creo que está un poco conectado también, porque si bien se ve el hecho de que hay una continuidad en que, digamos, se valoran los conocimientos pasados sobre la guerra, además de que no hay tanta censura sobre el tema de la guerra para la producción de libros. Sí, no hay elementos que sean censurables, digamos, porque al menos para la cultura occidental siempre ha sido como uno de los valores, al menos la cuestión de tecnologías militares, adoptarlos sin ningún prejuicio. Y hay una voluntad de intercambio, y hay una voluntad de aprender del enemigo también. De aprender, pero además de no dejar que los otros aprendan, más o menos, digamos, así se ha configurado en algunos casos. Pero sí, es como esta noción de aprender, y digamos, por ejemplo, el hecho de Aníbal, digamos, derrotando a los romanos, no es que lo borraron de la historia, es decir, lo siguieron rememorando, porque además para ellos era una sorpresa y una estrategia muy bien hecha. De hecho, existían estatuas y todo dedicadas a Aníbal porque era un enemigo bastante respetable, ¿no? Y lo mismo va a pasar en muchos contextos, no sé, digamos cuando Ricardo Corazón de León va a las cruzadas y es derrotado por Saladino. Saladino era un personaje en Occidente respetado, como el noble salvaje, algo así más o menos. Pero sí, esta idea de aprender de los otros y además de adquirir tecnología de los otros, que también es como fundamental, ¿no? Antes de profundizar un poco más en esto, quisiera cerrar con el tema de la tradición de guerra occidental, que me parece que hubo un factor que debimos mencionarlo de paso y que es bastante importante, que justamente, ¿qué es lo que va a caracterizar en varios escenarios bélicos, digamos, a las formas de hacer guerra, en contraste con las formas de hacer guerra de otros lugares no occidentales? La noción de derrota total del enemigo. ¿Y qué entender por la derrota total del enemigo? Y aquí justamente me parece bastante ilustrativo, digámoslo, las dos situaciones que plantea. Por un lado, la situación del autor que cita, que es de Clausewitz, que dice que la aniquilación directa de las fuerzas del enemigo debe constituir siempre la consideración dominante, es decir, aniquilar totalmente al enemigo como una de las formas de entender vencer, pero también señala justamente otra de las formas que se ha entendido el vencer, que es justamente el de agotar, desgastar al enemigo. Pero en todas estas situaciones, sea desgastando al enemigo o barriéndolo directamente, lo que predomina es la noción de que al enemigo hay que derrotarlo por completo. El enemigo debe quedar derrotado por completo. Y aquí me parece de nuevo ilustrativo volver al caso de las guerras floridas de los aztecas o de las formas de hacer guerra de otros lugares, que la noción no es de aniquilar por completo a tu enemigo, sino de que hay otros factores que priman al considerar la guerra.
Y justamente aquí entra algo que dijo Nati muy al inicio, que es justamente estos elementos culturales y simbólicos que van a explicar en buena medida también justamente por qué las formas de hacer guerra occidentales terminaron predominando frente a otras formas de hacer guerra. Es decir, no es solamente el elemento de disciplina o el elemento tecnológico, sino que son factores como estos. Si imagínate que de repente te enfrentas en guerra contra tipos que creen que la única manera de triunfar es aniquilando por completo. Es decir, formas de guerra que no resultan para ti inteligibles como guerra, sí, como las exacto, ya no puedes volver además. Exacto. Pero además esto contrasta también mucho con cómo se llevaban, como tú señalas, las guerras antes. René ha señalado el elemento ritual de muchas guerras, de la forma de hacer guerra en otras sociedades. Y está también el tema de que sociedades como las africanas, por ejemplo, buscaban la creación, digamos, la esclavización de las comunidades a las que vencían. Entonces ahí hay, digamos, para ellos hubo un sinsentido de la forma en la que Occidente llevaba la guerra, destruyendo a todos, cuando para, digamos, la forma tradicional del medio de hacer guerra era precisamente no asesinarlos a todos, porque claro, había una fuerza de trabajo que podían esclavizar posteriormente en esas sociedades derrotadas. Sí, absorber, sí. O digamos, otro ejemplo eran los incas. Los incas en último término iban a la guerra, pero sus formas de conquista generalmente eran, por así decirlo, bastante diplomáticas, ofreciendo muchos regalos, por ejemplo, para que los pueblos se adhieran, ropas, plumajes, etcétera. Y había muchos que sí lo hacían y otros que no, y bueno, iban a la guerra, pero de todas formas, no, las guerras no significaban el exterminio de una población total o de una cultura. Entonces, claro, es una idea bastante occidental esta cuestión, y por eso considerando el ejemplo de América, creo que es importante retomar una vez más el hecho de que estas formas de guerra, aun cuando creaban imperios extensos, demostraron también que no tenían la fortaleza suficiente para enfrentarse luego a lo que fue la guerra de Occidente, ¿no? Uh-huh. Para oponer, digamos, resistencia precisamente a esa destrucción, digamos, del enemigo, ¿no? Pero y aquí me parece que van a entrar los dos factores principales, porque el mismo autor reconoce, es decir, si bien estos factores fueron importantes en las formas de hacer guerra occidentales, no es que fueran particularmente únicos o excepcionales. Menciona el mismo caso de China, es decir, en China también hubo nociones de disciplina, también hubo implementación tecnológica, de allí proviene la pólvora, de hecho, y también hay digámoslo, una noción de tradición. Por ejemplo, el mismo libro del arte de la guerra, de Sun Tzu. Entonces, no es que estos tres elementos sean una tradición muy vieja, es decir, mucho sean más particularmente occidentales. Aquí hay unos dos últimos factores que le dan su real especificidad a la guerra, pero no sé si tal vez antes de hablar de estos dos últimos factores determinantes podemos pasar al... ¿No? Ok, entonces... creo que podemos mencionarlos de una vez. Tú ya lo habías adelantado, que es por un lado la dinámica del desafío y respuesta. Entonces creo que ahora sí podemos retomar lo que tú señalabas, es decir, esta cuestión de cómo entra, digámoslo, la asimilación y la innovación como momentos determinados después de momentos, digámoslo, de continuidad. Y aquí retomo una analogía biológica, que es la analogía del equilibrio puntuado. No sé, René, si es que... Uh-huh. ¿No? No, ¿cuál es es interesante este modelo y pensar en cómo el desarrollo tecnológico se da, como tú decías, en momentos de encuentro bélico, digamos, y ahí hay un estallido, sí. Exacto, hay un estallido y un desarrollo de la tecnología y de las técnicas, de las estrategias de guerra. Pero después se pueden intercalar con periodos largos en los que incluso la tendencia puede ser hacia el desarrollo, pero lenta y de manera gradual. Y luego pueden venir otra vez, digamos, estos espacios de estallido y desarrollo de la técnica de la guerra. Sí, y claro, muchos ejemplos hay en la historia, es decir, por ejemplo, cuando surgen las armas de fuego, crean toda una revolución y muy rápido se desarrollan las técnicas
Digamos, como lo decía Brian, el ejemplo de que la disciplina y todas estas nociones no son exclusivas de Occidente, pero sí en un momento determinado Occidente empieza a poner, digamos, las reglas de la guerra, ¿no? Entonces, digamos, hasta muy avanzada. Tampoco es que toda la historia haya sido así, porque, digamos, mientras existía un imperio romano, al otro lado existía un imperio chino que tal vez era mucho más grande y que manejaba muchos más recursos. O había guerras, por ejemplo, digamos, en el contexto romano, que las grandes batallas se podían dar desde 100.000, o sea, exageradamente, pero en China incluso ya había batallas involucradas de millones de personas antes de esta época. Lo que pasa es que en un momento determinado la guerra occidental sí impone las reglas, y por ejemplo hay el caso también de adoptar ciertas estrategias y armas. No es tampoco exclusiva de Occidente, pero sí la forma de hacerlo de Occidente. Digamos, por ejemplo, los japoneses adoptan muy muy rápido la pólvora, pero la adoptan, pero se estancan en un desarrollo en el cual ya no lo desarrollan más, porque además existía toda una cultura guerrera de los samuráis, el etcétera. El tema de los imperios y de los estados fuertes, digamos, como y que además, no enfrentan amenazas tan seguido, digamos, y que por lo tanto su desarrollo es como lento y gradual. O que se aíslan, como Japón o como China. Y que no quiere decir que no tengan capacidad bélica, sino que el hecho de no estar frecuentemente en confrontación, una confrontación de igual a igual, pues obviamente no permite que desarrollen también sus técnicas. O sea, se mantienen, hay un sentido tradicionalista de las formas de hacer guerra. Es eso, digamos, en contraste con lo que va a ocurrir. Digamos, en Europa la particularidad es que hay un territorio relativamente no tan grande y muchísimos estados que se están enfrentando todo el tiempo. Todo el tiempo se están enfrentando y todo el tiempo está desarrollando nuevas técnicas, nuevas formas. Entonces, claro, solo ahora uno puede decir que hay una noción de una Unión Europea, que no es hace mucho, pero anterior a esa, pues todo el tiempo se estaban matando los europeos. Bueno, pues, y digamos, después de 2 guerras mundiales y varias crisis económicas. Era como decir, ya basta, ¿no? Porque anteriormente todo el tiempo se estaban matando, había guerras todo el tiempo, cada 20, 30 años, y etcétera, ¿no? Entonces, sí. Creo que ahí podemos abordar el tema del aspecto económico de la guerra. Y este es el último factor, justamente, el quinto factor. Un poco pensar también en el mantenimiento de una capacidad bélica superior frente a tus enemigos implica una cantidad ingente de recursos, ¿no? Y de recursos que además funcionarán en un momento, pero que no serán necesariamente duraderos, como lo es la inversión para, no sé, proyectos de desarrollo, ese tipo de cosas, de alimentación, de educación, de salud, sino que son la economía de guerra es totalmente diferente. Gastos, digamos, en armas que brevemente se vuelven obsoletas, sí. Y que después requieren de inversiones cada vez más y más y más grandes, o sea, porque un ejército no deja de consumir, sí. Hacia un nivel, no va a consumir menos, sino que sí. Siempre tiende al aumento de los recursos económicos. Sí, aquí me parece de nuevo interesante el contraste que hace, digamos, lo de formas de hacer guerra en las cuales se requiere, lo prioritario es requerir mano de obra, versus formas de hacer guerras en las cuales lo principal que se requiere es el capital. En el caso de manos de obra, es decir, tú no vas a invertir fuertemente en armamento, es decir, vas a invertir en armamento, pero vas a invertir en ese armamento de tal manera de que tenga una utilidad prolongada a lo largo del tiempo, de tal manera que no tengas que estar a cada momento gastando en cuestión armamentística, sino que más bien, digámoslo, tus recursos van a ir priorizados hacia el elemento humano. En cambio, en las formas de guerra, como señalábamos de Occidente, va a adquirir importancia la cuestión de la inversión en capital, es decir, gastar grandes cantidades en armamento que, como ustedes señalaban, se va a volver obsoleto inmediatamente, pero lo gastas en exceso para garantizar tu éxito inmediato en ese momento. Porque además la guerra es total, es decir, o das lo máximo o pierdes. Es decir, es como, y especialmente en las últimas guerras mundiales se ha visto que es todo, es decir, toda la economía enfocada hasta que ya no queda, digamos, un clavo por
por utilizar. En el presente me parece que podríamos tal vez equilibrar esos dos puntos un poco, pensar en que las potencias imperiales del presente invierten un capital que tranquilamente podría, no sé, muchos problemas. solucionar el hambre en el mundo. Pero además también se han especializado en mano de obra y en, digamos, en la formación de nuevos profesionales de la guerra. Y tenemos ahora ejemplos que me escandalizan, como el hecho de utilizar gamers o jugadores de videojuegos profesionales para el manejo de armas bélicas Sí, de manera remota. Muchos han sido reclutados, de hecho, por su capacidad. Bueno, Entonces ahí hay un tema de una capacitación a largo plazo de mano de obra hiper especializada. ¿Es disciplina? Es disciplina. Y también hay una inversión brutal de presupuestos que corresponderían en un mundo más justo a la alimentación y a la educación y a la salud, ¿no? Sí, justamente, por ejemplo, el otro día vi un dato de que al final de la carrera armamentística entre la URSS y Estados Unidos, se propuso en los 80, ya cuando la URSS estaba bastante desgastada, eliminar los presupuestos hacia armas nucleares, y lo que hizo Estados Unidos es invertir en su llamada Star Wars de Ronald Reagan, que además fue costosísima y no sirvió para nada. De hecho, solo ese hecho nos demuestra que se puede invertir muchísimo en detrimento de otras cosas que podrían solucionar muchos problemas, que incluso no pueden servir para nada, pero se cree como una prioridad, sí. Es que ya hay algunos temas que están como el asunto de la demostración de la capacidad bélica, pero también de los recursos ingentes. O sea, no es solo como que invertir como en la industria habitual que uno imagina, que es como invertir un capital y sacar capital más dinero, no sé. Sino que ahí, digamos que además, la guerra en la actualidad es un muy buen negocio. Claro, pero a lo que yo me refiero es como esos despliegues en los que, digamos, tal vez no ganaron nada, no sirvieron nada, sirvieron para demostrar la capacidad bélica. Es como el pavo real. Exacto. Exacto. Bueno, creo que algo de eso habíamos mencionado justamente al hablar de la Guerra Fría y justamente en la etapa de los años 80, haciendo alusión a Reagan precisamente, ¿no? Uh-huh. Y ahora retomando la cuestión de las altas inversiones, digamos, los altos gastos de dinero en la guerra, aquí me parece muy claro cómo lo plantea Park. Porque dice, además de preguntarnos quién y por qué hacen las guerras, hay que preguntarles quién y por qué se financian las guerras. Claro. Que aquí viene la cuestión de la financiación. Es decir, cómo se obtienen esas grandes cantidades de dinero, de recursos necesarios para desplegar guerras al nivel que se han desplegado. Y aquí viene la explicación. Es decir, cómo se obtienen esos recursos. Y aquí me parece, creo que es uno de los aspectos más relevantes e importantes que señala Parker, que es justamente la guerra no se puede entender de manera separada de la formación de los estados modernos. Es decir, y aquí dice, los estados modernos hacen la guerra, pero la guerra también hace a los estados modernos. Y me parece esta una formulación bastante clave justamente para entender la relevancia de la guerra en la modernidad en general. Y creo que lo que se puede denominar Occidente está en sus orígenes, en su médula más profunda, es precisamente el militarismo, porque da sentido ha dado sentido a los estados modernos, y como decía, ya al revés, los estados modernos promueven las guerras, ¿no? Entonces hay también como que dos escenarios en los que se financia la guerra, y un poco tiene que ver con el tema de impuestos y la creación de lo que llama Parque creativos impuestos, digamos que cada vez se suman y se añaden. Pero también hay el tema que se ha señalado ya, y es el tema de que hay una industria de la guerra, ¿no? Que invierte también en la creación de nuevos conflictos. claro. Uh-huh. Sí. Y quisiera profundizar en esta cuestión de, digamos, lo de la formación del Estado y la guerra, porque justamente lo que él señala es algo bastante clave. Es decir, la primera manera y la forma más básica en la cual se obtenía recursos era obviamente recaudando más impuestos.
¿Cómo recaudas más impuestos ejerciendo tu poder como soberano? Ampliando como la capacidad del Estado también. Ajá, exacto. Y claro que obviamente si es que pides más impuestos, eso te va a causar líos, revueltas, descontento, etc. Pero si es que tienes éxito, has consolidado poder. O sea, se ha consolidado el poder del Estado. Si es que... Como al interior. Ajá, es decir, si es que logra recaudar más impuestos de manera exitosa, eso implica de que el Estado ha hecho valer su poder, su fuerza. Entonces ahí tenemos justamente el proceso de consolidación del Estado. Y aquí retomando justamente también otros elementos, es justamente ver que el Estado va ampliando sus funciones, porque inicialmente el Estado es solamente aquel que recauda impuestos y que ejerce justicia, pero justamente con el desarrollo de la guerra vamos viendo que se desarrollan otras particularidades del Estado, como es justamente la de su control sobre la moneda, que es justamente, ahí entra la cuestión del dinero, es decir, la cuestión de los créditos, de los bonos y justamente cómo establece vínculos con aquellos sectores que financian la guerra. Es decir, es también esta alianza con estos sectores que financian la guerra la que posibilita justamente la consolidación de estos otros aspectos del Estado que he señalado, que es el aspecto del control financiero, es decir, el control de la moneda, el control a través de, como señalado, de créditos, de bonos, etc. Entonces aquí vemos justamente que se configuran varios aspectos de lo que consideramos el mundo moderno a través de la guerra: el poder del Estado, el poder del crédito, es decir, el poder financiero. Y yo creo que en Occidente al menos, bueno, hablamos de la guerra en el mundo moderno, pero yo creo que siempre ha sido fundamental los recursos económicos, humanos, etcétera, y ponerlas al máximo. Es decir, no, yo creo que se puede hacer comparaciones también con... Por eso es que también se toma ejemplos de la antigüedad hasta ahora, porque siguen siendo válidos, ¿no? Y siguen siendo ejemplos, porque la guerra siempre ha abocado todos los recursos ahí. Entonces, si bien ahora existen otras formas, otros mecanismos en la antigüedad, se puede equilibrar los mismos, digamos, el mismo tipo de utilizar muchos recursos, y entonces, si uno se pone a pensar, por ejemplo, claro, desde nuestra perspectiva moderna, cuando, digamos, ve uno una película sobre el medievo, por ejemplo, y no se imagina, bueno, las personas que incluso en la actualidad deben saber de esto, las personas que tienen, cuánto costaba, por ejemplo, mantener un caballo, criar un caballo, ponerlo a punto para la guerra, y además, y los caballos eran muy valiosos. Entonces muchas veces uno ve en las películas que todo el mundo tiene caballos, pero no era así. Solo los ricos los podían mantener, por eso se llamaban caballeros, porque eran capaces de obtener, de tener caballos y de adiestrarlos para la guerra. Pero digamos, este era un recurso valiosísimo que se utilizaba. Se podía comparar con, digamos, un tanque ahora, ¿no? Pero de todas formas, todos los recursos se utilizaban en las guerras, y a veces, claro, uno puede ver estos ejemplos de pequeñas batallas de 100, 200, pero incluso para la época, eran bastantes, ¿no? Habría que volver un poco al tema del crédito, como para ir cerrando, digamos, esta reflexión final. Sobre los elementos que hacen tan especial a la forma occidental de hacer la guerra, y que son los que le brindan, digamos, su capacidad de vencer y triunfar y de conducir la guerra en el presente. Y, digamos, como para cerrar el tema del aspecto financiero, está el hecho de los créditos privados que se otorgan desde fuentes privadas hacia entes públicos, es decir, estados. Pero estos sujetos privados que otorgan crédito, no solo que tienen que, digamos, es una inversión en una suerte de negocio, ¿no? Donde ven tanto contribuyentes que aporten a ese Estado, que sean capaces de cumplir con la deuda, pero también que vean en la empresa de la guerra una posibilidad de la victoria, ¿no? Sí, ahí hay también este factor de incierto, ¿no? Puede funcionar, puede no. Y claro, como tú decías, no es algo nuevo. Digamos, por ejemplo, los conquistadores cuando llegaron a América, eran muchísimos inversores privados que no sabían en qué iba a terminar, si terminaba en una buena conquista o territorios, etcétera. Funcionaba y lo auspiciaban los estados, ¿no?
digamos, uno de los orígenes también de eso. Bien, entonces creo que esto ha sido todo por hoy. Y una vez más, bienvenidos a Tiempo Ahora. Entonces vamos a cerrar. Gracias por este programa. Tiempo Ahora, podcast de historia. Historia para la vida. Historia para la acción. Muchas gracias. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.